Y el formato de verano de Puntal AM, lo hemos comentado muchas veces, a veces pasado por agua, a veces con frío, a veces con una frazadita. Hemos pasado este enero medio raro, Sí. después con golpes de calor intensos en estas últimas semanas. Bueno, ¿cómo viene el tiempo, la agrometeorología en esta etapa del año que estamos arrancando? Para eso tenemos un invitado, que es Roberto Seiler, que es reconocido meteorólogo, agrometeorólogo de nuestra ciudad, a quien le damos la bienvenida. Buen día. Gracias por venir, Roberto. Buen día, gracias a ustedes. Bueno, tormentas, calor, esta época del año en donde todo el mundo dice, es un enero extraño, con mucha lluvia, pero a veces la lluvia es bienvenida en el campo, a veces no tanto, como en esta época del año. ¿Cuál es su visión? Es una situación, tomando un poco lo internacional, una situación notable para destacar, ¿no? Entre lo que pasa en el hemisferio sur, claro, nuestro hemisferio, y lo que pasa en el hemisferio norte. Temperaturas bajísimas, ¿sí? Unas situaciones extremas, tremendas, temperaturas muy, muy bajas en Canadá, en Estados Unidos, también en Europa, y temperaturas muy altas y olas de calor para nosotros, ¿no? ¿Eso puede ser, perdón, a nuestro invierno que venga, puede tener alguna correlación o no? No necesariamente, no necesariamente. No hay, hasta el momento no hay correlaciones de ese tipo que digan, pero puede ocurrir perfectamente. Pero bueno, voy un poco a la pregunta inicial, es decir, la agrometeorología. En este sentido, hay que decir que a pesar que de todas estas circunstancias que nos pone en malestar por la humedad, por el excesivo calor, la cosecha o el campo está muy bien. Está muy bien en la parte, hasta la parte donde no tiene excesos de agua. Por supuesto, en exceso de agua tenemos muchas zonas inundadas en el país. Pero lo que es, si pensamos en zona de Río Cuarto, buena parte de la provincia de Córdoba, la situación está muy bien, a pesar del calor. Podría ser mejor aún, principalmente para el maíz, que requiere un cambio térmico entre el día y la noche alto. Es decir, comparable con los humanos, la planta requiere descanso en la noche, requiere temperaturas bajas. Allí es donde mejor trabaja, temperaturas altas durante el día y temperaturas bajas durante la noche, es decir, que toda la fisiología de la planta se quede quieta durante la noche. Esto no está ocurriendo de esta manera y la planta está respirando mucho durante la noche, lo que le quita un cierto porcentaje de rendimiento. Pero afortunadamente la humedad del suelo, me refiero, es alta, la humedad ambiental también es alta, lo cual hace que la planta tenga que transpirar algo menos, así que la situación yo diría que no se puede calificar de excelente, pero es una situación muy buena la que se está teniendo, ¿no? Roberto, hace poco estuvo un equipo de especializados, claro, en el tema los cazatormentas. Los cazatormentas, los denominados cazatormenta, argumentando que estaban en una zona con las tormentas, bueno, más llamativamente eléctricas de la zona. ¿Cómo influye la agrometeorología en esto? Digo, ¿es normal? ¿Qué influencia hay en la manera de sembrar, en la falta o no de rotación de cultivo? ¿Cómo influye esto en nuestro clima? No, hasta el momento esto es parte de un estudio que se ha iniciado ahora, ¿no? Esto de los cazatormentas es un estudio financiado por los Estados Unidos, está participando NASA y NOAA también en esto, y investigadores argentinos. No hay nada concluyente en ese sentido, ni tampoco, yo diría, hace prever algo hacia el campo, o sea, hacia la agrometeorología. Sí podríamos pensar que si se intensifican situaciones a futuro por el cambio climático, mayor cantidad de situaciones extremas como el granizo podrían estar afectando. Pero yo creo que hasta el momento son estudios de química de la atmósfera y no se prevé un cambio, una afectación fuerte que vaya a tener a la agricultura. Sí, la agricultura va acompañando o va tratando de acompañar a lo que es el cambio climático. Cambio climático, es decir, estamos teniendo mayores temperaturas, sabemos que la temperatura del planeta va aumentando y también las especies o nuevas especies en las cuales trabaja la genética
van apuntando a hacer plantas más tolerantes a ese tipo de cambios, ¿no? Pero esto me parece un buen estudio en este momento, y pensaba en estos días, como consecuencia de estas tormentas eléctricas, de ese proceso eléctrico tan fuerte que se está manifestando, pensaba que es una buena, un buen testeo para este grupo que está haciendo investigaciones. Este año es mucho más notable la cantidad de descargas eléctricas, ¿no? Sí. En parte yo creo que esto está condicionado a la alta humedad que tiene la atmósfera. Es decir, ahí hace que se produzca una cargas eléctricas positivas y negativas en las nubes, entonces tenemos una tormenta con permanentes relámpagos y truenos, ¿no? Esto desde la ignorancia, ¿no? Una situación hipotética. Yo soy un inversionista extranjero y tengo algo, quiero invertir en Río Cuarto y digo, bueno, Roberto, ¿con qué me voy a topar en materia climatológica, el suelo? ¿Cómo clasificar a la región, digamos, donde está nuestra ciudad y la zona rural, para quien no sabe? ¿Usted qué le dice? Bueno, Río Cuarto estaba caracterizado o clasificado siempre como zona semiárida, digamos. Claro. Y unos cuantos años atrás, la intuición de la gente decía sirve únicamente para ganadería. Eran pastos naturales y pasturas. Esto ha ido cambiando bastante en el proceso productivo, y tanto es así que climáticamente también pasamos de semiárido a subhúmedo, esta zona calificada como subhúmeda. Pero existió un neto corrimiento de la precipitación hacia el oeste. Tanto es así que zonas de San Luis, que estaban caracterizadas, bien ganaderas, digamos, clasificadas como bien ganaderas o calificadas como áridas, hoy nos encontramos con soja y maíz en un espectacular, a la vista espectacular este año, ¿no? O sea, Río Cuarto la zona de Río Cuarto no es para nada malo para la agricultura, y para la ganadería menos. Sí hay una situación que se debería tener en cuenta a futuro, en parte se está teniendo en cuenta ya, y es la rotación de cultivos y el cuidado del suelo, ¿no? Eso en las zonas, a medida que nos vamos de las zonas húmedas hacia las zonas más secas, hay una mayor debilidad en el sistema y tolera menos el trabajo intensivo, ¿no? Río Cuarto está frente a esa situación, hay que cuidar el suelo. Yo creo que este año, por ejemplo, hay una muestra más allá de lo que es el mercado, lo económico, hay una muestra evidente esto, que ha habido mucho reemplazo de soja por maíz, cultivo de soja por maíz. El maíz es otro tipo de aportante distinto para el suelo. Roberto, ¿pero eso está regulado o es una iniciativa privada de cada uno de los productores? ¿Eso viene el Estado? ¿Hay alguien que asesore? ¿Que hay una ley que obliga a hacer rotación de cultivos? ¿O no? ¿O es una cuestión de concientización? No, es una cuestión de concientización. Hoy por hoy es concientización. Es decir, el productor agropecuario argentino en general es un productor muy capacitado. Sabe mucho del suelo, sabe mucho del clima también, y sabe mucho de distintas especies. Es decir, es un productor que trabaja bien y muchas veces dice, yo tendría que hacer esto otro y no lo puedo hacer por cuestiones de mercado. No, creo que como leyes, digamos, el tema de forestación está tomando otra formalidad distinta, a través de leyes, de reglamentaciones, pero lo otro, el cuidado del suelo, bueno, está la conciencia personal del productor, que sabe que este año puede resultarle bueno determinada cosecha o determinada producción, pero si no lo cuida, a futuro va a tener sus problemas. Y por otra parte, bueno, hay instituciones que están trabajando, tratando de concientizar. El INTA, sin ir más lejos, es una institución que trabaja mucho en ese sentido, asesorando al productor.
Las universidades, por supuesto, por su parte, también están haciendo lo propio, pero no hay ninguna imposición legal como para decir, bueno, hay que reservar una parte, como ocurrió en otros países, sembrar un determinado porcentaje y otra parte tiene que quedar en un barbecho sin siembra, ¿no? ¿Hacia dónde mira la Argentina en estos términos de tecnología o de, entre comillas, no sé si se permite el término, imitar lo que se hace en otro lado? ¿Es un poco Estados Unidos, el norte, como para en algunos cultivos, digo? Sí, yo diría que la mirada está en Estados Unidos, lo más similar, o lo que hacemos nosotros está ligado, es decir, todo lo que es tecnología también es dependiente de Estados Unidos. Hablemos de agroquímicos, hablemos de fertilizantes, hay una neta correlación. Es decir, Europa tiene otra idiosincrasia, otro estilo, otra idiosincrasia. Es decir, los que nos hemos ido a otro formar... territorio, todo mucho más comprimido, pocas zonas rurales a lo mejor. Sí. Tienen mucha producción también, pero tienen otros... No es la agricultura tan extensiva como tiene Estados Unidos y como tiene Argentina, ¿no? Es decir, cuando nos hemos ido a formar, es decir, pensando en seguir la actividad en Argentina, uno mira o le es recomendado Estados Unidos, es decir, lo más parecido, ¿no? Dos cositas ya para el final. Hay dos datos puntuales sobre la mortandad de cabezas, por ejemplo, en la zona de Moldes o en algunas localidades cercanas debido a la ola de calor, si esto había pasado previamente, y ahora lo del socavamiento en uno de los puentes de nuestra circunvalación por la crecida del río. Si estos son hechos puntuales o tienen alguna explicación de algo que está pasando y que no estamos viendo, más una cuestión más estructural. No, yo diría que son situaciones puntuales, son productos de lo que llamamos técnicamente la variabilidad climática. Todo esto que estamos comentando, por allí hay quien tiende a atribuírselo directamente al cambio climático y no necesariamente es debido al cambio climático, es la aleatoriedad que tiene el clima. De todas maneras, el cambio climático puede aumentar la frecuencia de ocurrencia de estas situaciones, ¿no? La mortandad de animales es una cuestión, bueno, está sujeto a la onda de calor, también ha habido pérdidas humanas y en otros países por ahí lo han tenido mucho más fuertes, en otras circunstancias, en India, por ejemplo. Se sabe que el animal, nosotros nos arreglamos con el aire acondicionado, siempre que no se corte la energía eléctrica. O la ducha. O la ducha. El animal debería estar cubierto en las mismas situaciones, o es sombra, es decir, la posibilidad de pérdida de calor que tiene el animal es transpiración. Para tener transpiración tiene que tomar agua. La otra es sombra y la otra es aspersión, ¿no? Claro. Cuando se sale fuera de esto, no se dan estas condiciones ambientales, el animal entra en una situación de estrés, ¿no? Los tambos, por supuesto, están teniendo sus problemas importantes. Hay un índice que se usa, índice de temperatura y humedad, que se denomina ITH y que está muy alto este año. Es decir, en los tambos como ambiente más confinado, hoy esta situación está más cuidada. En el pasado aparecían grandes pérdidas en la producción importantes. Pero ha habido otro sector productivo sensible a las temperaturas de la producción de cerdo. Ha habido en otras oportunidades, ha habido muchas muertes de cerdo. El cerdo es muy problemático. Sus glándulas sudoríparas son escasas, entonces el cerdo no transpira demasiado y le cuesta regular las condiciones de humedad. Ha ocurrido en otros momentos, ¿no? Y este año, bueno, con esta situación que está dando, es para cuidarla tanto en las personas como en los animales. Las plantas, como digo, están salvando bien porque hay humedad en el suelo. Claro. Si no tuvieran humedad en el suelo, las plantas también empiezan a aumentar su temperatura. Si no transpiran, si no evaporan agua, aumentan su temperatura. Este año, como hay humedad en el suelo, transpiran y por lo que parece va a seguir así de húmedo febrero también, ¿no?
para ir atendiendo las consecuencias. Aparece que seguras, sí, Clima tropical, aparece que seguiría húmedo. Sí, Roberto, sí, muchísimas gracias por Gracias la por visita en venir. el programa. Muchas gracias. No, gracias a ustedes, un gusto tener este intercambio, esta conversación con ustedes. Muchas gracias. Gracias.